tema que realizamos en la hermana República de Cuba, en donde presentamos este tema como tema principal de tesis, pues como mencionó el profesor, resultado del tratamiento de clavo placa de HS en fractura intertrocantérica y subtrocantérica en el hospital donde me gradué. Y como introducción tenemos que las lesiones traumáticas de cadera, todos sabemos que son realmente, son las cirugías más controversiales que existen para cadera en este mundo en que vivimos, por lo compleja que son. Y se han realizado numerosas técnicas quirúrgicas buscando un mejor tratamiento para este tipo de fractura, que realmente hasta el día de hoy no se ha encontrado un tratamiento específico para poder tratar este tipo de fractura, por lo que sabemos, por lo complejas que son, porque para eso están las clasificaciones ahí, que no todas las fracturas llevan un mismo tratamiento. El tratamiento debe estar dirigido a conseguir una consolidación de esta fractura en una posición funcional para poder incorporar estos pacientes lo antes posible a la vida cotidiana, ya que sabemos que son personas que por lo general son de la tercera edad. Entonces, en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, nos planteamos, hicimos este planteamiento de realizar un tratamiento propio de el tratamiento propio de la fractura de cadera es en general prolongado, precisamente por la característica de los pacientes, que son pacientes que pertenecen a la tercera edad. Asimismo, el periodo de recuperación también es prolongado al tratar, y que por demás tiene consecuencias sociales, psicológicas, tiene consecuencias a nivel de cada país, de familia y de personas. Eso no ha cambiado ni en Cuba, ni aquí, ni en toda parte del mundo ocurre lo mismo con los pacientes de la tercera edad. El método de osteosíntesis en ese momento se consideró el clavo placa de HS como uno de los métodos más novedosos para tratar este tipo de fractura, que incluso considerado por algunos autores como el Gold Star para este tipo de fractura. Entonces, el objetivo, nos planteamos objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general fue caracterizar la población de pacientes portadores de fracturas de cadera según variables clínicas y evolutivas en ese hospital. Y el específico fue evaluar los pacientes tratados quirúrgicamente con el clavo placa DHS en las fracturas intertrocantéricas y subtrocantéricas. Cabe señalar en este momento que realmente actualmente se menciona o se hace también la fractura basicervicales e intertrocantérica, son las que realmente son las ideales para poner este tipo de clavo. El método realizamos un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Saturnino Lora Torres de Santiago de Cuba, con una muestra de 28 pacientes, que fueron los que utilizamos con las siguientes variables, de sexo, edad, causa de fractura, estadía hospitalaria, complicaciones, resultados de los pacientes, análisis de los resultados y conclusión y recomendación. Aquí vamos al tema fuerte, que es el análisis de discusión de los resultados. Y es que en la tabla número 1, cuando decidimos realizar una distribución de los pacientes según edad y sexo, y aquí pudimos observar que los pacientes con mayor fractura, con mayor cantidad de fracturas, son los pacientes de sexo femenino, ya por muchas cosas que sabemos, como son los procesos hormonales, porque son generalmente lo que afectan más a la mujer que al hombre, y fundamentalmente por masa muscular y todo lo demás. De todos modos, en esta primera, aquí pudimos observar que el 18% de 28 pacientes, 18 eran del sexo femenino, con un porcentaje de un 78,6% con relación al sexo masculino. En la segunda tabla podemos ver la distribución de pacientes según grupo de edades y causa de fractura. Según grupo de edades pudimos observar que los pacientes con mayor rango de fractura estaban entre 75 y
4 años de edad, una edad intermedia, para 15 pacientes, con relación a causa de fractura, para 15 pacientes con un 53%, que no es mucha la diferencia entre los pacientes que discutimos por causa de fractura y defendiendo la otra causa de fractura. Recordar que la causa de estos, perdón, la causa en estos pacientes, aquí pudimos las dos causas que más ocurrían en Cuba, que fue el accidente en el hogar y la caída por su propio pie. En otros países mencionan esas causas, pero también recordar que también van a existir fracturas de cadera por un disparo, por un accidente de un alto impacto, que son los menos frecuentes, porque sabemos que en los pacientes de la tercera edad generalmente no tienen, las caídas ocurren generalmente en la casa. Distribución de pacientes según sexo y causa de fractura. Disculpen, ahorita me confundí, que realmente se vio que en el sexo femenino es la causa con un 64,6% de la posibilidad de fractura entre el hombre y la mujer. Distribución de pacientes según las complicaciones más frecuentes. Las complicaciones que obtuvimos en nuestro estudio fueron la coxartrosis con 4 pacientes para un 66,6% y 2 pacientes con una trombosis venosa profunda para un 33,4%. No obstante, hay que recordar que en las literaturas actuales mencionan que las complicaciones que más se encuentran son el fallo de la colocación del clavo placa DHS. Es la más frecuente, cosa que gracias a Dios no nos ocurrió a nosotros, pero sabemos que esa es una de las causas más probables a ocurrir. La distribución de pacientes según la edad y efectividad del tratamiento. Aquí pudimos, en los grupos de edades y la efectividad y los no efectivos, pudimos señalar que realmente de los 23 pacientes tuvieron un resultado positivo con el clavo placa DHS para un 82,1%, cosa que realmente hago esta salvedad de que en Cuba, por las condiciones que tienen, lamentablemente no tienen la posibilidad o no tienen el manejo o los recursos, tampoco los recursos para tener la facilidad que tenemos nosotros. Por ejemplo, que tenemos casas comerciales que nos distribuyen los materiales. Cuba no, Cuba sí, el país no lo compra, no lo tiene porque no existe eso de casas comerciales, es simplemente el país. Y como es un país bloqueado, realmente era muy difícil obtener estos materiales en Cuba. Entonces, aquí podemos observar que la efectividad del tratamiento, como ya mencioné, fue efectiva. Se lo podemos mostrar en la tabla 5, en el gráfico 1, y se presentó un porcentaje de efectividad, como ya le dije, un 82%, teniendo resultados de forma evidente a los grupos de edades ya mencionados. En relación con los resultados anteriores, la efectividad del tratamiento clavo placa DHS fue excepcionalmente efectivo, y por lo mismo podemos mencionar que es efectivo. Lo contratamos porque primero porque la placa más el clavo producen una fijación semirrígida, rígida en el fémur proximal y flexible en su extremo, en el foco de fractura, pero que tiene como ventaja que la fuerza de flexión con clavo placa DHS realmente convierte la fuerza de flexión en una fuerza de compresión dinámica. Por eso es que tienen menos fallo. Una cosa importante a señalar es que, como algunos estudios que pude observar muy recientes, que realmente el fallo principal en este caso es que muchas veces no conocemos exactamente cómo es el sistema de colocación del clavo placa DHS. Que el clavo placa se debe colocar en el centro, centro, que no debe estar a más de 5 centímetros de la cortical lateral para que no ocurra fallo superior o lateral, o incluso que hay que colocarlo a no más de 10 milímetros del hueso subcondral, en el centro de la cabeza del fémur, que es la parte más rígida. Aquí tenemos el gráfico, aquí lo estamos presentando un 18% con un 82% de efectividad,
Y en la tabla 6 podemos decir que los pacientes, según la presencia de complicaciones y efectividad, pues 22 de los pacientes que no tuvieron complicaciones, de las 5 complicaciones, el tratamiento fue efectivo. De los 6 pacientes complicados, uno de esos, de los 6, el tratamiento fue efectivo. La distribución de los pacientes según la estadía hospitalaria y efectividad de tratamiento, pudimos constatar que en la efectividad, al disminuir con este clavo placa, tiene como ventaja de que se puede disminuir el tiempo de hospitalización del paciente, y por lo tanto fue efectivo porque pudimos llegar a la conclusión, o sea, 23 pacientes de los pacientes hospitalizados, para un 95,6%, tuvieron una hospitalización menor de 7 días. Que generalmente todos sabemos que los pacientes con fractura de cadera, generalmente la estadía es larga, porque siempre tienen enfermedades concomitantes, descompensaciones, porque tienen anemia, porque puede hacer una infección, por múltiples factores. Pero ese no fue el caso en el paciente, entonces fue efectivo. Entonces, las conclusiones, podemos concluir que la fractura de cadera intertrocantérica y extracantérica de Mayer afectan a un subgrupo poblacional más envejeciente, fundamentalmente al sexo femenino, considerando la caída de su propio pie como causa principal. Las complicaciones diagnosticadas en los enfermos no fueron significativas realmente, y la evolución en los enfermos se considera como una estadía corta, que eso es lo que se persigue en toda parte del mundo. Aquí, en todos los lugares, lo que queremos es, cuando operamos a un paciente, sacarlo bien y lo antes posible del hospital para que no se nos compliquen nuestros viejitos. La recomendación es implementar el tratamiento quirúrgico en las fracturas de cadera, en retrocantérica y subtrocantérica, con el clavo placa de HS de forma oportuna, así como continuar evaluando el estudio posterior de las ventajas que ofrece este método de tratamiento, al alcanzar los resultados satisfactorios en evolución de los pacientes. Y aquí termino con esta frase de José Martí, que dice que cuando no se ha cuidado del corazón y de la mente en los años jóvenes, bien se puede temer que la ancianidad sea desolada y triste. Muchas gracias.